y bienvenidos a Giro a la Izquierda, el único programa donde los protagonistas son los trabajadores, la juventud y la izquierda. Hoy, 29 de mayo, a 43 años del Cordobazo, tendremos el relato de algunos de sus protagonistas, la opinión de trabajadores y estudiantes de hoy y el análisis habitual de Hernán Purú. De la Facultad de Derecho y estaba organizado en un grupo de base de la facultad. Decidimos juntarnos ese día, creo que a las 9:30 de la mañana, para, desde allí nos fuimos hasta General Paz y La Tablada, donde estaba concentrado la columna de Luz y Fuerza. Ahí, por supuesto que Agustín le habló y explicó que ese paro que empezaba a las 10 de la mañana, que iba a ser por 36 horas, que era un paro no dominguero, era un paro activo y que por eso marchábamos hacia el lugar de concentración, era la CGT, ahí en 27 de abril y Vélez Sarsfield. Nosotros los trabajadores en FIA participamos en Cordobazo, si bien es cierto, no estamos en un aspecto organizado. Y nosotros independientemente hicimos abandono el 29 de mayo, Yo me recuerdo que caí en la Cañada y Avenida Colón, justo ahí en la esquina había una empalizada de una obra, y bueno, nos pusimos a arrancar esa empalizada y a prenderle fuego. Toda la gente estaba en la calle, donde yo vivía antes, estaba cerca de ahí de la calle Bulnes, de Avenida Las Malvinas. Habían tomado la garita esa de policía, habían venido obreros, creo que venían de allá de los talleres, y yo estaba en una esquina donde había un grupo, así changos jóvenes, que eran del barrio, algunos, y bueno, llegó la policía y le empezaron a gritar cosas, qué sé yo, y bueno, empezaron a tirar tiros para este lado, y me pegaron a mí, le pegaron a otro chango que estaba a lo mío, y bueno, y mataron a una señora que estaba ahí a una cuadra y media, 2 cuadras. Cuando me llevaban al hospital hasta la Avenida Patria, Pueyrredón, toda esa zona, estaba toda llena de barricadas. Puede que Agustín plantea así ese plan y cómo las reivindicaciones que se planteaban en ese momento, empezamos a marchar hacia Vélez Sarsfield, hacia la CGT, pero cuando fuimos llegando a Colón, un cordón policial con cartuchos de gas, empieza a disparar contra la columna. Entonces doblamos hacia la izquierda, digamos, porque queríamos juntarnos con la columna que venía de Les Mata. Yo siempre lo tengo muy presente, el momento en que llegamos a Rosario de Santa Fe. Era una columna importante, era una columna muy numerosa de compañeros de Luz y Fuerza, acompañada siempre por compañeros de estudiantes. Tosco era el puente, fue siempre el puente entre el movimiento obrero y el estudiantado. Se planteaba ahí la unidad obrero-estudiantil. Y ahí en calle Rosario de Santa Fe viene una moto que venía de San Juan, y bueno, se acerca a hablar con Tosco, y entonces Tosco para la marcha y te dice: compañero, tengo que dar una infortunada noticia, acaban de matar a un compañero activista de Les Mata, que es el compañero Máximo Mena. Ese fue, ahí cambió, y ahí cambió la marcha y cambió el ánimo nuestro y cambió todo. La bronca que nosotros sentimos cuando Agustín nos avisa de eso fue tremenda. De golpe aparecieron ondas, aparecieron tornillos, tuerca para las ondas, aparecieron bombas molotov. Y la gente empezó a sacar baldosas. Avanzamos hacia San Juan, a la cuadra nos encontramos con un destacamento a caballo. Nos enfrentamos, empezaron los hondazos, empezaron las baldosas, y la policía dio vuelta y se volvió hacia la Plaza San Martín.
Nosotros desde hacía mucho tiempo el movimiento estudiantil venía casi todos los días, era casi ya un juego eso de enfrentarse a la policía, pero era siempre nos enfrentábamos, era como sacarle la lengua y salíamos corriendo los estudiantes. Y atrás los caballos. Esta vez vimos a los caballos dar vuelta y lo vimos de atrás, digamos. Posteriormente fuimos hacia el Boulevard San Juan, donde se quemaron los ómnibus verdes, los loros que le decían. Se sacan unos Citroën, había una concesionaria de Citroën, se queman algunos Citroën frente a la confitería Oriental, en ese tiempo estaba en la avenida Colón. Después nos inclinamos por irnos para Barrio Clínica, porque allí era el fuerte, donde estaban todos los estudiantes, que siempre hemos compartido la lucha con ellos y ellos con nosotros. Deambulábamos de un lado para otro, corridos por la represión primariamente, hasta que nosotros pudimos, los trabajadores, copar prácticamente la ciudad y pasamos a ser dueños de la ciudad. Empezaron a meterse en las seccionales y hacían un cordón, pero Córdoba quedó entonces para la gente. Y ahí empezó eso de que las calles, de que las plazas se convirtieron en tribuna política, en debate. Porque en cada esquina había un compañero del ESMATA o un compañero de Luis Fuerza que hablaban, todos los activistas y los dirigentes estudiantiles también. Fue un movimiento de un protagonismo central de la clase obrera, acompañado, sí, por el movimiento estudiantil, por sectores medios. A la tarde, cuando ya habíamos ocupado todo el centro, bajó toda la gente de los departamentos y se convirtió en una fiesta popular con participación de los trabajadores, de los estudiantes, pero también de la gente que nos acompañaba, que apoyaba. Estamos con Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lina. ¿Cómo estás vos? Bien. Veíamos recién el relato de los protagonistas del Cordobazo. Esta gran acción marcó un cambio en la situación nacional. Así es, bueno, el Cordobazo abre un periodo revolucionario en Argentina que es parte de una alza a nivel internacional, el Mayo francés, por ejemplo, la Primavera de Praga, o incluso la derrota del imperialismo yanqui, la mano de las masas vietnamitas cuando lo expulsan justamente de Vietnam. Y en Argentina, bueno, justamente el Cordobazo abre un periodo donde los trabajadores empiezan a cuestionar el sistema capitalista, empiezan a cuestionar la dictadura de Onganía, empiezan a cuestionar a los partidos políticos que son funcionales al régimen y a la dirigencia de la burocracia sindical peronista. Y vemos que un año más tarde el Cordobazo, los trabajadores Fiat, por ejemplo, ponen de pie el Citrac-Citram, expulsan en asamblea a los burócratas del sindicato, forman una organización completamente democrática y combativa y se plantean incluso un programa que postula a los trabajadores como gobierno y al socialismo como sistema social. Esa es una expresión muy avanzada de la clase obrera argentina, el clasismo. No es la única en ese momento en Córdoba, también está la corriente que lidera Tosco, del sindicalismo de liberación, y años más tarde, por ejemplo, René Salamanca va a recuperar el sindicato de los mecánicos, el ESMATA, en Córdoba. Y 2 años después del Cordobazo se da el Viborazo. Claro, otra semi-insurrección, o algunos la llaman el segundo Cordobazo, donde nuevamente los trabajadores junto con los estudiantes derrotan a las fuerzas policiales y ocupan sectores de la ciudad de Córdoba. Es decir, que ese proceso solamente lo pudo cerrar el golpe del 76. Es decir, abre todo un proceso donde la política queda en manos de los trabajadores, los estudiantes y el pueblo, y se hace en las fábricas, en las calles, en las plazas y en las universidades, como vimos en el tape recién. En Córdoba, la represión directa se ve antes, ¿no? Con el golpe en Navarrazo. Así es un golpe que se da en el año 74, es decir, justamente en Córdoba se anticipa lo que vamos a ver más luego en la dictadura. Hay un gobierno de lo que se llama la izquierda peronista que pone a Atilio López y Obregón Cano, que toma algunas medidas tendientes a calmar las aguas del movimiento obrero, pero el movimiento obrero tiene un empuje impresionante y por eso justamente Perón, junto con la policía, va a dar el famoso golpe en Córdoba, conocido como el Navarrazo. Y dicho sea de paso, digamos, quiero agregar una cosa, De la Sota
fue parte del gobierno municipal en ese golpe policial conocido como el Navarrazo y hoy está acusado de haber sido partícipe de los comandos civiles que actuaron en ese golpe. Bien. A 43 años salimos a la calle a hablar con los trabajadores y estudiantes para saber cuál es la visión que tienen del Cordobazo. Yo pienso que el Cordobazo fue principalmente un movimiento de lucha que nació en Córdoba y lo principal que tuvo este movimiento fue la unión de los trabajadores con los estudiantes. Por eso tuvo tanta fuerza en su momento. Ojalá se volviera a repetir. Se tienen que dar las condiciones y un trabajo de la clase obrera y junto con los estudiantes. El Cordobazo para mí fue como una revolución que hubo, donde la gente, la gente trabajadora, pienso yo que la gente trabajadora como que hizo una revolución, porque como que querían cambiar las leyes que estaban. Fue tan fuerte esa revolución, fue tan fuerte el anhelo que tenía esa gente por hacer eso, que por eso se llama el Cordobazo. Esa cultura del Cordobazo se fue trasladando hasta la gente obrera de hoy, ¿no? Entonces es como que toman eso de referencia cada vez que hay alguna movilización o algo. Para mí el Cordobazo, la significación que tiene hoy es que los trabajadores cuando nos proponemos hacer algo lo podemos conseguir. Es lo que significa que cuando los trabajadores salimos a la calle podemos conseguir lo que nos estamos proponiendo. Hoy, y creo que no me equivoco, estamos muy lejos de eso porque no solo por la realidad del trabajador de Córdoba, de Argentina, sino en el mundo. La situación mundial en ese momento era muy distinta, había todo un auge de lucha obrera, que es necesario salir a la calle, sí, pero hoy no están dadas las condiciones, la realidad es otra. El Cordobazo para mí fue un proceso cívico que tuvo sus bases en lo que fue el movimiento obrero y el estudiantado cordobés de la época. No habría que considerar al Cordobazo como un hecho aislado de lo que era el contexto internacional, ¿no? Donde el mundo entero estaba cuestionando al capitalismo, digamos, al proceso de distribución de las riquezas. Considero, digamos, que es una obligación o una necesidad también de las nuevas generaciones de trabajadores darle un proceso de continuidad, ¿no? a ese proceso que iniciaron nuestros líderes sindicales de la época, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no? Y los conceptos de unidad obrero-estudiantil, ¿no? La idea de revolución. Claro, lo que dice el compañero de Volkswagen muestra un sentido común que hay entre los trabajadores de que la unidad hace la fuerza y lo que plantea él, si salimos a la calle podemos imponer nuestras demandas. Hay una discusión sobre si el Cordobazo se puede volver a repetir o no y bueno, en primer lugar hay que remarcar que los actores sociales siguen presentes, es decir, el programa pasado planteamos en Córdoba hay más de 30.000 trabajadores metalmecánicos que si pueden paralizar, ponen en jaque a los grandes monopolios que gobiernan la provincia, ni hablar de la fuerza de los trabajadores de EPEC, que si llegan a cortar la luz y con sus acciones de lucha muestran su poder, y por ejemplo también los trabajadores de UTA, solamente para mostrar tres de los actores principales, digamos, el Cordobazo, de un movimiento obrero que hoy está mucho más extendido y tiene otras características. Déjame que te haga una pequeña pausa, disculpa, sí, con respecto a la UTA que vos planteabas, y te leo una pequeña frase textual, ¿no?, de la ordenanza de Ramón Mestre. Sí. Que dice, los servicios troncales de cada corredor son declarados servicios esenciales, no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del 50%. Es decir, un claro ataque al derecho de huelga de los trabajadores. Claro, después de la manifestación de poder que hicieron los trabajadores de la UTA, ahora le quieren recortar justamente el derecho a huelga. Y hay otro punto en discusión alrededor del Cordobazo, es justamente esto si fue espontáneo. Si fue espontáneo no es una discusión, pero hay una discusión sobre si fue una lucha solamente contra la dictadura. Entonces hay que ver que ese proceso se extendió y que la carta que utilizaron el gobierno para tratar de frenar ese ascenso fue traer a Perón. Y justamente lo que decía antes, es decir, los trabajadores no solo enfrentaron a la dictadura con el Cordobazo, sino que después de la vuelta a la democracia y las elecciones, en Córdoba, por ejemplo, se da lo que contábamos recién del gobierno de Obregón Cano, que no frena ese ascenso y los trabajadores enfrentan al gobierno peronista, es decir, que hay una continuidad, que no es una lucha dictatorial, sino que es una lucha prácticamente antisistémica o anticapitalista lo que abre el Cordobazo. Tengo una consulta. Hoy Omar Dragún organiza un plenario en la CGT en conmemoración a los 43 años del Cordobazo. Sí, bueno, es otra muestra para mostrar que realmente tiene vigencia. ¿Por qué hablan estos tipos, digamos, del Cordobazo? Yo no sé si Dragún puede hablar del Cordobazo, seguramente de lo que puede hablar es del Navarrazo, que es el golpe policial,
digamos, al menos que tenga muchas diferencias con De la Sota, que está acusado de haber sido parte de los comandos civiles en ese momento. Dragún, recordemos que fue un tipo que me expulsa a mí del sindicato por haber defendido a los trabajadores contratados y sacó una solicitud donde planteaba que yo quería instaurar el caos en Argentina porque me apoyaban los organismos de derechos humanos. Es decir, y es sabido que los organismos de derechos humanos son los que pelearon junto con la izquierda desde la vuelta de la democracia por la aparición con vida y por justicia a todos los desaparecidos, entre ellos Atilio López, Alfredo Curuchet, por nombrar algunos de los dirigentes destacados en Córdoba. Es decir, no solamente es una hipocresía grande la de Dragún, sino que lo que quieren agarrar es hablar de un cordobazo para sacarle todo el filo, es decir, para decir que eso nunca va a volver a pasar. Y bueno, justamente lo que decíamos en el programa pasado, que mostramos cómo los sectores del sindicalismo de base vienen avanzando en la Argentina, y otro sector fundamental que fueron los estudiantes. Bueno, en Córdoba hay más de 100.000 estudiantes en las universidades. Entonces vemos que los dos actores fundamentales están vigentes, no han perdido su fuerza. Y un tercer punto, y para cerrar, que no es menor, otra similitud con aquella época es el ataque que realiza la burocracia sindical sobre todo los activistas y los delegados y los dirigentes sindicales que vuelven a plantearse y que vuelven a plantear muchas de las ideas que surgieron en el Cordobazo, es decir, la lucha contra este sistema, la pelea contra la burocracia sindical, la pelea contra las patronales. Entonces, ese es un tercer elemento para plantear que el Cordobazo está vigente en todos los que queremos pelear por esa perspectiva y no con tipos como Dragún y con todos los que van a salir en estos días a llenar las páginas de los diarios para decir que eso fue una cosa irrepetible y que no se puede volver a hacer. Bueno, está en manos de los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores que postulamos esta perspectiva, mantener vivo el Cordobazo, y por eso peleamos. Bien, ¿querés agregar algo más antes de ir al corte? Sí, quería mandar un saludo y todo el apoyo a los trabajadores de Perkins, otro de los grandes actores de ese periodo. Recuerden que los trabajadores de Perkins también tuvieron desaparecidos porque los trabajadores decidían en la producción cuántos motores hacían. No hacían lo que decía la patronal, es decir, decían acá, se fabrican tantos, por eso tuvieron desaparecidos. Hoy esa fábrica se llama Pertrac y están denunciando los trabajadores despidos de 15 trabajadores y el vaciamiento, así que desde Giro a la Izquierda y desde el PTS tenemos toda nuestra solidaridad y mañana están anunciando en asamblea que quizás lleguen a tomar la planta, así que todo nuestro apoyo a las medidas que resuelvan los trabajadores. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un pequeño corte con las palabras de Raúl Godoy, diputado ceramista de Neuquén. El Cordobazo fue la expresión en la Argentina de un ascenso revolucionario, de un estallido que comenzó por ahí en el Mayo francés, un levantamiento a nivel internacional, a escala internacional, un proceso revolucionario que golpeó en distintos países del mundo. Bueno, en la Argentina tuvo esa expresión netamente obrera, donde una clase obrera industrial con epicentro en Córdoba tomó las calles, se venía de un proceso de tomas, de ocupaciones, bueno, pero tomó las calles y lideró de alguna manera la pelea contra la dictadura de Onganía. Fue un proceso donde obreros y estudiantes confluyeron en las calles y confluyeron en una pelea mucho más profunda que una demanda particular. En ese sentido es muy importante las lecciones del Cordobazo para construirnos nosotros nuestra propia organización, hoy un partido revolucionario que tome las mejores tradiciones de nuestra clase y las mejores tradiciones de nuestra lucha y que se han dado históricamente en la Argentina. No solamente han sido batallas puntuales, salariales, sino han sido enormes batallas políticas donde se derrotó la policía, se lo derrotó en las calles y bueno, hirió de muerte a un gobierno como el de Onganía y bueno, es de alguna manera también un reflejo de la potencialidad que tiene nuestra clase a la hora de salir a luchar cuando tiene un objetivo firme. Hablar con la boca llena es mala educación. Pero en Palabras Cruzadas dejamos de lado la formalidad porque estamos en una reunión de amigos. Los viernes a las 10 de la noche, Fernando Genesir te invita a disfrutar de este cruce de palabras. La noticia la traen ellos, pero nada está dicho. Palabras Cruzadas.
solo por Canal C, la pantalla donde vivís. Mañana se vota la ley de trata en la legislatura. Para conocer la posición del Frente de Izquierda, entrevistamos a Liliana Olivero. En primer lugar, vamos a ir por el rechazo porque esto no tiene como objetivo desmantelar las redes de trata en la provincia. Ya hay una ley que tiene 80 años que prohíbe los prostíbulos y que en definitiva nunca hemos visto con estas leyes ningún empresario de este gran negociado en la cárcel. Por lo tanto, no le podemos dar un poder policía a la policía y al gobierno cuando son cómplices, en definitiva, de este negocio tan importante que tiene nuestro país. El ministro de Seguridad, que es Alejo Paredes, y hasta hace poco fue jefe de la policía, fue el que dijo que en Córdoba no había redes de trata. Es decir, esta ley pretende dejar impune en todo caso todos los casos de trata de personas, como el caso de Yamila Cuello y como el caso de Jimena Arias y otros tantos que no conocemos porque realmente tampoco van a la denuncia porque es la propia policía que esconde después estos casos. El proyecto no plantea lo que es terminar con las redes de trata, incluyendo a otros temas como por ejemplo la esclavitud laboral. Creemos que es una postura del gobierno tratando de mostrarse como progresista cuando es el mismo gobierno que encubre con la policía y con el Poder Judicial a estas redes mafiosas. Desde el Frente de Izquierda estamos a favor del desmantelamiento de las redes de trata que hacen de la vida de las niñas, las jóvenes y las adolescentes un negocio, el tercero más importante a nivel del mundo. Como anticipamos la semana pasada, se conformó el Frente de Izquierda en la universidad en vista a las elecciones estudiantiles del 5 de junio. La juventud del PTS, que forma parte de este frente, ha preparado un video. En este programa le damos un lugar a las ideas de la izquierda. La juventud del PTS, junto con la Izquierda Socialista, conformamos el Frente de Izquierda para luchar contra la universidad y los convenios con las empresas, que ponen nuestro conocimiento al servicio de los intereses privados, como el Grupo Arcor, que no solo superexplota a sus trabajadores, sino que además fue cómplice de la última dictadura militar. La Universidad de Carolina Escoto gastó 6 millones de pesos en un solo día de festejo, mientras destina solo 8 en todo concepto de becas para un año. Gasta la plata de todos para lanzar su candidatura por el kirchnerismo cordobés. De los 105.000 estudiantes que vienen a la UNC, solo el 10% pertenece a sectores obreros y no pueden permanecer por las condiciones de cursados. La universidad se encuentra alejada de los grandes problemas que padece el pueblo trabajador. En carreras como arquitectura se forman arquitectos y profesionales al servicio de la especulación inmobiliaria y de los grandes negocios de los empresarios. Los medios de comunicación de la universidad se convirtieron en una repetidora de los intereses del gobierno nacional y de las patronales. Hay una política del escotismo de imponer un pensamiento único. Bajo la gestión de Escoto, a pesar de su doble discurso y perfil progresista, se profundizó la presencia de la policía del Código de Faltas y cómplice de las redes de trata, que persigue y amedrenta a las compañeras trans que estudian en la UNC. Las agrupaciones como la Franja Morada y los K de la Bisagra sostienen este modelo de universidad, vaciando los centros de participación estudiantil, y por hacerlo reciben grandes beneficios,
como los 60.000 pesos que le dio el Ministerio de Educación a la bisagra para financiar su política. La centroizquierda sojera de Wiener, que se presenta como Frente 20 de Diciembre, no es una alternativa, es una variante más de los partidos patronales en la universidad. Desde el Frente de Izquierda damos la pelea para que la universidad termine con los convenios con las empresas que usan los estudiantes como mano de obra barata. No queremos más el pensamiento único que quiere imponer el rectorado de Escoto. Luchamos para que los SRT estén al servicio de los trabajadores y de los explotados. Para esto tiene que estar bajo control de los estudiantes, docentes y no docentes. Somos los que denunciamos el espionaje del Proyecto X del gobierno. Somos los que denunciamos y luchamos todos los días por la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, como Jorge Julio López y acá en Córdoba, Facundo Rivera Alegre. Contra un régimen universitario que se dice progresista y avala que en Derecho haya 12 profesores que apoyaron la dictadura. Peleamos para que la policía se vaya de la UNC. Para eso es necesario que el movimiento estudiantil se ponga de pie, conquistando centros de estudiantes democráticos basados en asamblea, militantes y combativos. Luchamos en Córdoba y en todo el país por sembrar otra tradición en el movimiento estudiantil. Nuestra práctica es opuesta a la de las agrupaciones que se conforman con lo que existe y su militancia es un escalón para obtener cargos. Lo hemos hecho apoyando a los trabajadores especializados de Iveco, en enorme lucha junto a los trabajadores de alimentación en el 2010, junto a los trabajadores de la salud y docentes. Lo hacemos a nivel nacional, junto a los trabajadores del Ingenio de la Esperanza en Jujuy, junto a los trabajadores de la lista bordera alimenticia, como junto a los trabajadores de Sud en Capital. Nuestra lucha por retomar la tradición del movimiento estudiantil, del cordobazo, de la Unión Obrera Estudiantil, son los fundamentos de nuestra militancia. Queremos llamar a todos los estudiantes que el año pasado a nivel nacional y provincial apoyaron al Frente de Izquierda e hicieron que la izquierda emerja como una fuerza política, conquistando una banca obrera en la legislatura de Neuquén y manteniendo el lugar en la legislatura de Córdoba. A ustedes les decimos que vuelvan a decirle no a la franja morada de los radicales, a los K de la bisagra y a la centroizquierda sojera de Juez y de Wiener, representados por el MNR y por el Frente 20 de Diciembre de la agrupación Sur. Para una voz de la izquierda en los centros y consejos, danos tu voto. Nos despedimos hasta el próximo martes y recordá que para comunicarte con nosotros podés hacerlo al 0351 156 62 1212, a www.giroalaizquierdatv.com.ar o podés buscarnos como Giro a la Izquierda en Facebook. Te esperamos el próximo martes.